Hola, buenos días. Hoy es jueves y estamos a 17 de septiembre del 2020 y quiero decirles amigos que hoy vamos a estudiar el Salmo número 2. Lo vamos a leer entrando de lleno y les recuerdo que ores, que te pongas a orar. Si no te alcanza el tiempo, levántate más temprano porque es muy necesario estar orando por la situación que se vive hoy en la humanidad. Estamos viviendo los 7 años previos antes de la tribulación y gran tribulación. A partir del 2019, del 14 de mayo, este, empezaron los dolores de parto. Ya estamos en el 2020, así es de que hermanos, hay que echarle ganas. Y este es el Salmo 2 y dice así: el reino del ungido del Señor. Y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Servir al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en los caminos y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amigos, este capítulo es un capítulo muy apocalíptico de los tiempos finales. Es un salmo que habla acerca del futuro y que habla de la ira de Dios, que habla del Hijo de Dios. Aquí el rey David estaba escribiendo los salmos y aquí ya hablaba de su hijo, hablaba del Hijo de Dios. Honren al Hijo, porque si usted no honra al Hijo, usted no, la ira de Dios vendrá sobre usted. Hay que honrar al Hijo, hay que honrar a Jesús, a Yeshua, Yeshua, el Hijo de Dios, el enviado, el ungido del Señor. Ahora voy a leerles algunos versículos que se enlazan con este salmo y es increíble porque dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se están amotinando las gentes hoy y piensan en cosas vanas? Están pensando siempre en, en la ciencia. La ciencia es vana. Se van a lamentar los reyes de la tierra. Los príncipes consultarán unidos contra el Señor. Los príncipes, está hablando de los reyes de la tierra, pero se me hizo muy increíble lo que leímos en, en Mateo 26. Estábamos leyendo mi esposa y yo. Y dice así, los príncipes. Estaba hablando Jesús y decía a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prender con engaños a Jesús y matarle.
pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Los príncipes de tu pueblo, los príncipes del pueblo de Jesús, los mismos líderes religiosos se amotinaban ahí, se juntaban para, para estar contra el Señor. Ellos decían, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En Hechos 4, del 25 a 26, estaba hablando Pedro y Juan y decían que por boca de David, tu siervo, dijiste, estaba citando el Salmo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su pueblo. Todo lo que hace hoy el mundo entero es unirse en una sola filosofía, en creencias diversas, el Dios de todo, que el Dios de todo es el mismo, las Naciones Unidas, la ONU, las élites, todas con un propósito, que aparezca un líder que pueda gobernar este mundo. Y como sabemos viene el falso Mesías. Dice que se amotinan las gentes y dicen, basta, queremos paz y seguridad. Están pensando en cosas vanas, una nueva normalidad que viene, cuando todo en realidad ya es anormal, porque no es normal que estén habiendo muchas inundaciones, que los volcanes estén haciendo erupción cada rato, y luego todos los pueblos hay anarquía, rebeldía. Todos piensan en cosas vanas, todos piensan en la banalidad de la vida, porque he estado viendo las noticias y dicen, es que nadie me ayuda, necesito ayuda, pero se olvidaron de Dios. La gente se está olvidando de Dios. Así es de que todo lo que hagan será en vano. El Salmo 2:4 dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira en la gran tribulación. O sea, el Señor está hablando aquí en el Salmo 2 acerca de la destrucción final. Por eso les decía que era miren, aquí en la Biblia dice, el que mora en los cielos se reirá, Dios se va a reír, se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, con las copas. Dice, pero yo he puesto mi rey, Jesucristo. Dios ha puesto a Jesucristo para que tú vengas a Él y te arrepientas y reconozcas y seas limpio de tu pecado. Así es de que la destrucción de la maldad del hombre viene. ¿Qué pensó el hombre? ¿Que él tenía el control de todas las cosas? ¿Que él piensa que con su ciencia diabólica la va a hacer? Claro que no. Y como dice el Señor, pero yo he puesto mi rey a Jesucristo sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Habla el rey. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Fíjense, está hablando el rey que Dios puso en Jerusalén, el rey, el que murió en la cruz. Dice, mi hijo eres tú, yo publicaré el decreto, dice. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En Hechos 13:32 dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, el decreto publicado, mi hijo eres tú, que nacería de una virgen el Salvador. Nació Jesús entre los humanos, entre la raza humana. Fue visitada físicamente por Dios, porque Dios reconciliaba al mundo en la persona de Cristo. Dios mismo estaba
entre ellos, entre los judíos. Ahora el misterio es Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu. En Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Perdón, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo, el Hijo de Dios introducido en este mundo físico. En Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es en su sustantivo. El primero de todo. Me llamaba la atención porque cuando Jesús nació de María, él era el primogénito, o sea, el primero de varios. Jesús tuvo más hermanos, eran medios hermanos porque eran hijos de María. Y cuando dice el primogénito de la creación, siendo Dios el unigénito hijo de Dios, o sea, su único hijo semejante a él, con su misma esencia, el primogénito de la creación fue Jesús. Eso no hay duda. Y es donde muchos se han equivocado diciendo que él fue creado. No, Dios engendró a Jesús en la forma humana. Dios envió a su hijo y Dios hizo justicia. Vino Jesús a este mundo físico en el cual vivimos nosotros a mostrarnos la salida de todas las cosas que vendrán a este planeta. Así es de que encontré la palabra primogénito es protos, el primero en lugar y tiempo, orden e importancia, el primero, el principal, el mejor, el influyente. Él es el primero, el principio y por término el fin. Y Jesús es el principio y el fin. Dios es el principio y el fin. Esto lo hace a Jesús siendo el Hijo de Dios, Dios mismo. Está la palabra pro, o sea, es el derivado, es ante, es decir, enfrente, antes de, superior a todo, antes de, delante de, ante todo. Esto lo saqué de la palabra de Strong 5088, que dice dar a conocer primero. Prototocos del 4416, primogénito, que quiere decir sustantivo. He oído hablar a muchos que Jesús es verbo, no es sustantivo. Jesús es el verbo de Dios, pero en el término gramatical de nosotros tenemos que ordenar nuestro pensamiento. Dios es más alto, nuestros pensamientos son muy bajos. En 2 de Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. En este capítulo 7 habla de Jesucristo, en Samuel 2:7-14 me maravillé porque habla de Jesucristo. Y también en el primer libro de Crónicas, en el 17:13 dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablándole al rey David, pero en realidad está hablando de Jesús. Eso es increíble porque el trono será eterno y para siempre. Y el trono de David, que es el mismo Jesucristo que está en el trono, porque él es descendiente, el hijo de David, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. El trono de David, el trono donde estará Jesús. En Apocalipsis 21:7. Al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jesús venció. Nosotros también podemos vencer para ser como Jesús, para ser hijos de Dios. La segunda carta a los Corintios en el 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, lo glorificó. El Padre glorificó al Hijo diciendo,
Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dice en el Salmo, dice. En Apocalipsis 2, en el 26 y 27, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Esto dice el santo, dice, ¿qué es autoridad y juicio? En el 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. En Apocalipsis 12:5, y ella dio a un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Isaías 66:7 dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. Yo quiero hablar respecto a esto. Es muy difícil hablar, la profecía bíblica, la profecía de Dios. Cuando, cuando una profecía se da en el futuro y otra profecía en el pasado, si esta ya se cumplió y se cumplió en el futuro y acá hay una parecida a la del pasado. En este capítulo yo empecé a ver que Dios hablaba de su pueblo. O sea, Dios va a hacer que nazca su pueblo, que su pueblo acepte a Jesús, al Mesías, y va a ser, es como su hijo, pero es un pueblo santo. O sea, los 144,000, esto a veces mucha gente no lo entiende, porque uno lo tiene que explicar casi, casi con manzanas. Miren, por ejemplo, voy a seguir leyendo Apocalipsis 19:15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, después la piedra pesada será Jerusalén, los judíos son el pueblo de Dios. Y miren lo que encontré, dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En Isaías 63:3 habla de algo cuando le hacen una pregunta de dónde vienes y dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Fíjense, esto está en Isaías 63:13. Cuando habla, por ejemplo, de una situación muy, muy así profética. Miren, se los voy a leer desde el principio porque yo buscando, era el día de la venganza del Señor. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, o sea, es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. O sea, viene Jesús. Y aquí tengo muchos versículos eh, para compartir acerca de esto. Dice, ¿por qué es rojo tu vestido? Le dice, es una pregunta. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque vino la ira de Dios. Eso fue. Y aquí dice en Apocalipsis 14:20, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. En el 19:13 de Apocalipsis estaba teñido, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora pues, dice Dios en el Salmo, volviendo al Salmo, dice, ahora reyes de la tierra,
Fíjense. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, porque viene la ira de Dios. Aquí los jueces de la tierra, o sea, la ONU, la OTAN, la Unión Europea, todos los pueblos que estén en la tierra deberían de admitir admonestación. Cuando le dice el Señor, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Jesús nació de una virgen, lo engendró físicamente. Así es de que los turbará con su ira las copas. Vendrán las copas de la ira de Dios, porque Él ha puesto su rey, a Jesucristo sobre Sión, sobre su santo monte. Así es de que Dios ordena honrar al Hijo. Honrarlo es adorarlo, besarlo, alabarlo, reconocerlo, para que no se enoje. La ira de Dios viene porque la gente rechaza a su Hijo. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, para que el mundo no sea condenado en su maldad, sino que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Pero el mundo desprecia a Jesús, y ese desprecio le costará al ser humano la ira de Dios. Ese es el pago, la ira de Dios, porque viene la ira. Y dice, ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Fíjense lo que dice, sean prudentes, son imprudentes. No admiten amonestación. Los jueces de la tierra, los presidentes de todas las naciones. Les dice el Señor, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En Joel 3:13 dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque es mucha la maldad de ellos. Va a venir un tiempo donde se van a reunir todas las naciones para la guerra y vendrán. Y aquí dice, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Es el tiempo. Y cuando dice, venid, descended, vendrá del cielo el Señor. Descenderá y vendrá. Porque el lagar ya está lleno, ya están los ejércitos ahí para venir Dios a pisotearlos. Y su sangre se derramará de ellos y mancharán sus vestidos. Amigos, muchas gracias. Dios les bendiga. Este es el Salmo 2. Es un salmo muy revelador, es muy difícil, pero echándole ganas, yo te invito a que tú leas. Yo no soy un predicador, catedrático, yo simplemente soy un, un evangelista que predica en la calle. Pero hago esto porque me estoy cuidando del coronavirus, pero quiero que tú comprendas que necesitas a Jesús en tu vida. Hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos, que es difícil, pero sabes, cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes, al orar, pedirle a Dios entendimiento y tú puedes entender. Porque Dios te guía a la verdad. Dios, la palabra de Dios es su espíritu. Es su mismo espíritu que quiere que more en nuestro corazón. Yo soy cristiano y no importa mi vida. A veces nos equivocamos. Estaba oyendo un video pasado y hablaba acerca de que van a perseguir a los cristianos. En verdad los van a perseguir. Va a haber una persecución. Pero la diferencia es antes de y después de. Antes del arrebatamiento, la persecución que se genera en los cristianos de por sí, tú debes de generar persecución. Porque si tú predicas el evangelio, la gente te va a perseguir, te va a señalar, va a hablar mal de ti. Jesús dijo, bienaventurados que
por mi causa os vituperen y digan toda clase de mentiras y hablen mal de ustedes. Ustedes son bienaventurados. Esa es una persecución, eh, tal vez sea muy ligera, pero llegará el día donde ya no será todo color de rosa. Ah, mira, nos gozamos, como los discípulos cuando le dijeron a Jesús, ay Señor, nos gozamos, ir hasta los demonios se salían en tu nombre, los dominábamos. Y Jesús le dijo, yo vi del cielo caer a Satanás como un rayo. Así es de que nos podemos maravillar, pero en realidad no hemos visto lo que en realidad, lo que la realidad es. Y después del arrebatamiento vendrá una persecución encarnizada, donde va a ser terrible, amigos. Donde sí huyan todos. Ya nada será. No hay problema, ahorita todavía no pasa nada. Pero cuando empiece a suceder, amigos, yo sé que hay persecución, como en China, porque es comunista, pero cuando empiece la persecución aquí los religiosos nos van a perseguir, aunque usted no lo crea. Los religiosos persiguieron a Jesús, los religiosos crucificaron a Jesús, se volvieron locos, no entendieron, y así está la gente hoy en día. Todos consultan a una, como en la Torre de Babel. Todos querían llegar al cielo y se juntaron en una sola lengua, todos hablaban una sola lengua. Y hoy en día es lo mismo. Todos quieren llegar a un mismo propósito. Ser grandes. Pero el hombre, miren, somos seres humanos. No somos eternos. Estamos en un mundo físico. Y todos morirán. Aunque usted no lo crea. No he sabido nadie de que diga, libré a la muerte. Al contrario, Jesucristo nos hizo un favor a nosotros de darnos vida eterna a través de él. Hacia el Padre nos hizo ese gran favor de no destruirnos, porque Jesús nos amó. Escuche bien lo que digo. Jesús nos amó. Estamos en el futuro y usted va a recordar esas palabras. En realidad Jesús me amó y no lo entendí. Jesús me amó y yo fui un miserable. Jesús me amó, murió en la cruz por mí y yo no entendí. Grábeselo en la cabeza. Eso es infame decir de que no cree en Cristo, de que no acepta a Cristo. Es infame en su vida. Es la peor desgracia que le puede suceder al hombre. No aceptar a Jesús, al Hijo de Dios. Esa es la pena que llevará el hombre. Por esa cosa que usted decida. Por ese desprecio. Usted va a ser juzgado. Y la ira de Dios caerá sobre todos aquellos. No sé cómo decírselos. Por blasfemos, por incrédulos. Porque no quisieron creer en Jesús. Eso lo lamento. La Biblia habla de que muchos en este tiempo, porque estamos en el tiempo final, estamos en la última generación, será horrible. Hay una puerta y está abierta todavía. Esa puerta es la puerta de la salvación, es Jesús. Y el arrebatamiento está por suceder. Y cuando se oiga la trompeta, escaparemos. Así como lo oye, escaparemos. Porque Dios nos guiará a la salvación. Dios les bendiga, hermanos. Compartan este evangelio con los que no conocen. Hay que predicar. Yo no soy catedrático, como les digo, pero mi forma de predicar tal vez no les guste a muchos. Pero hay que predicar la verdad. Hay que empezar a buscar a Jesús. Pedir perdón, arrodillarse, buscar al Señor. No se les olvide orar.
Oremos unos por otros, oremos por los hermanos que se han desviado. Ellos tendrán su pago, Dios los juzgue y bendigamos a todos nuestros hermanos. Dios les bendiga y oren por la paz de Jerusalén. Vean las noticias, hermanos. Vean las noticias y prepárense, porque el tiempo está cerca. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Bye, hermanos. Dios les bendiga.